¿Cómo evolucionó la forma en que se experimenta el terror? ¿Qué contribuyó al desarrollo de los relatos modernos de horror? ¿Por qué surgió de lleno la ficción de terror en el siglo XIX? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Los relatos sobrenaturales han existido a lo largo de toda la historia humana, en la forma de mitología y folclore religioso, que muchas veces trataba de explicar la muerte, los fenómenos naturales o los sucesos negativos. Pero fue solamente al finalizar el siglo XVIII que estos relatos se encontraron en Occidente por fin liberados de las creencias y el miedo que hasta entonces se habían sentido reales para los pueblos que los han contado, con lo que pudo nacer plenamente el horror de la era moderna, en la forma de los relatos de ficción que buscan recrear la sensación de miedo a través de una atmósfera inquietante y aterradora para el público. Frankenstein, Drácula o los numerosos cuentos de horror de escritores como Edgar Allan Poe fueron fruto de esta evolución. Y es en el desarrollo histórico de los años anteriores donde se puede encontrar el origen del nacimiento de este horror contemporáneo. Antes del siglo XVIII, el horror correspondía a la realidad para la mayor parte de los habitantes de Occidente. Esa realidad era la amenaza constante de seres malignos pertenecientes a la mentalidad cristiana. Ellos eran los demonios, que representaban la maldad y se presentaban ante los humanos de diferentes maneras en el mundo terrenal, en las posesiones y brujerías, y en el mundo sobrenatural, en el infierno al que se podía llegar después de la muerte. Ay, no está tan mal acá. Carne para salchichas. En varios sentidos, los demonios gobernaban la mente y el espíritu de la mayor parte de los cristianos. Por eso, lo sobrenatural era una realidad a la que había que enfrentarse, y el temor que llegaba a causar no se limitaba a la imaginación. Era una amenaza que se percibía como real, a través de las creencias religiosas y la búsqueda de explicaciones a lo que era extraño. Particularmente, los siglos XVI y XVII fueron marcados por un fortalecimiento de la imagen demoníaca, en un intento por explicar los años tan desastrosos de la Gran Guerra de 30 años y las fuertes rivalidades entre naciones, que llevaron a la devastación de amplias regiones del continente. El demonio servía en ese momento para explicar por qué el mundo era tan malo e inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso. Pero en cambio, el siglo XVIII sería un periodo de cambios profundos en la mentalidad de Occidente. El cambio ya se había originado desde el final del XVI, con el progreso de la ciencia y las nuevas corrientes filosóficas, entre las que se destacó las de Descartes. Abogaba por el pensamiento crítico. Esas corrientes de pensamiento llevarían años después a la Ilustración. Por otro lado, también se puede contar la crisis religiosa originada por la guerra de religión, que derivaron en la Guerra de 30 años, el crecimiento de los estados nacionales y el consiguiente debilitamiento del poder de las iglesias. Además, al finalizar el siglo XVII, la calma comenzó a retornar al continente. Con el fin de la guerra y las mejoras en la vida diaria de las clases privilegiadas, se podía volver a un pensamiento menos pesimista. Ahora se comenzaba a pensar más en lo mundano, en los placeres y disfrutes, dejando de lado la gran preocupación por el fin de la vida o el destino del alma. No preguntes, solo gózalo. Aunque el alejamiento de la fe y creencias religiosas no sucedió de golpe ni en toda la población, y la mayor parte aún conservaba esas creencias, era ya evidente el nacimiento de las condiciones para aquel cambio. Con todo esto, se abría camino a nuevas formas de pensamiento. La figura demoníaca ahora comenzaba a convertirse en un símbolo, incluso en un mito fantástico, y podía reentrarse en el arte y la literatura, que eran creaciones individuales, a diferencia de los miedos colectivos del pasado. Ya en el siglo XVIII, aquellos demonios tangibles e infernales se alejaban cada vez más. Aunque aún habían polémicas y discusiones filosóficas y teológicas en cuanto al tema, y aunque aún existía la creencia dentro de las comunidades, para la segunda mitad del siglo, la lucha se definió a favor de sus adversarios. En 1720 apareció el relato que puede decirse que inaugura la era de la ficción basada en miedos antiguos, la historia de Flor de Espina,
del conde de Hamilton. Esta narra la historia de una bruja caricaturesca, de apariencia horrible, que hacía pociones y hechizos con ingredientes exóticos, y que se presenta como la malvada del cuento, que al final es derrotada. Un cabello, una pizca de un entuerto y el dedo de un hombre muerto. 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 Esta representación ya se parece mucho a las brujas que se colocan en los cuentos de terror modernos, exagerando tanto sus cualidades al grado al que parecían ridículas y llegaban a causar risa. A partir de esa fecha comenzaron a surgir numerosas obras que hacían algo similar con la imagen de la bruja, Los Mil y un Disparates y Olivier de Jacques Cassot, o La Princesa de Babilonia de Voltaire. Ahora los personajes malignos, a los que se temía en el pasado, comenzaban a entrar en el mundo de la imaginación. Con imaginación puedo hacer lo que yo quiera. Y las clases educadas que consumían esa literatura podían con ella alejarse de la visión trágica y de condenas eternas que había reinado en las décadas anteriores. A partir de finales del siglo XVIII, comienza una explosión de obras literarias con elementos sobrenaturales y ambiente fantástico, dando nacimiento al género gótico. Ellas fueron las precursoras directas de los grandes relatos de horror que nacerían en el siglo siguiente. Al entrar el siglo XIX, esas obras encontrarían su máxima expresión, y luego muchas de ellas se volverían clásicos del horror contemporáneo. En ese siglo, el progreso científico aún mayor, el crecimiento industrial y el ambiente de paz que se percibía en Europa luego del derrocamiento de Napoleón contribuyeron a incrementar el interés por la literatura fantástica, porque se abandonaban muchas de las preocupaciones que habían dominado anteriormente, y la visión trágica de la vida ya no predominaba entre las clases que leían y escribían en sus relatos. Las nuevas obras tomaron la imagen de la criatura demoníaca y la utilizaron de una manera distinta. El prototipo de estos monstruos se definió con Frankenstein, de Mary Shelley, escrita en 1818. Aquí, la criatura del relato es vista como un demonio por los seres humanos, solamente porque es diferente y de apariencia horrorosa. Por eso se puede notar ya totalmente la transformación de la figura del demonio, que solamente es maligno y una amenaza dentro de la mente humana. Esta historia también refleja la inquietud colectiva originada del enorme progreso científico en ese siglo, y juega un papel primordial en ella. En 1897 apareció Drácula, de Bram Stoker, en la que la criatura demoníaca también es enemiga del ser humano, pero esta vez permanece totalmente maligna, como un ser que realmente podía causar daño, con lo que se regresaba a los miedos antiguos, pero transformándolos en algo perteneciente a la imaginación. Y por otro lado, el regreso a aquellos miedos ancestrales, pero esta vez también volteando los miedos psicológicos, se plasmó en la obra de Edgar Allan Poe, dedicada en muchas ocasiones a instaurar el miedo por medio de lo que puede crear la imaginación humana. De esa manera, se formaron las bases para el surgimiento del horror contemporáneo del siglo XX, que además de tener una nueva explosión de obras literarias, vio el nacimiento de una nueva forma de experimentar el horror, a través del surgimiento de las películas y series televisivas. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!